Ups. Bueno. Te hacen un recuento rápido. ¿Listo? Bueno, antes de cero, ¿sí? Antes de cero. Antes de cero, pensé que era, va a analizar el siguiente problema. Va a analizar. Por ahora voy a dejar el condensador ahí en stand-by. Ya se me ayudan a terminar el modelo. La resistencia y la fuente de alimentación. ¿Listo? Y acá, momento, la línea emisora. Entonces, listo. Aquí la fuente de corriente, ¿qué valor vamos a poner? 1 ampere. ¿Claro para todos? ¿Y la fuente de tensión, de qué valor sería? ¿Podría mostrar esa parte del tablero, por favor? ¿Cuál? Ah, ok. Es acá, ¿cierto? Sí. Gracias. Bueno, y de su S sería 0 volts, ¿sí? Sería 0 volts. Al ser 0 volts, ¿cierto? Usted sabe que esto acá lo puede reemplazar por un cable ideal, ¿sí? En vez de dibujar la fuente, puedes dibujar un cable ideal. Pierdes una fuente de tensión 0, un cable ideal, ¿cierto? Los demás valores, ¿no? 1 ohm, 3 ohms y 6 ohms. ¿Listo? Para T menor que 0, quiere decir que desde menos infinito. ¿Qué quiere decir el menor que 0? Recuerde que eso es una desigualdad. Básicamente lo que le está diciendo es un dominio. Desde menos infinito hasta 0. Usted está viendo los eventos en 0. Usted está viendo los eventos en 0. Eso quiere decir que antes de menos infinito hasta 0, usted jamás ha visto un evento en el circuito. Usted jamás ha visto un evento, algún transitorio. Entonces usted puede asumir que antes de los eventos que usted nota, porque usted sabe que los eventos ocurren en 0, ¿sí? Los cambios abruptos van a ser en 0. Entonces el primer instante usted lo puede interpretar como un Riemann permanente. Un Riemann permanente. Claro, el punto de vista realista, pues los elementos no se conectan solos, las fuentes no se prenden solas, ¿no? Lo que pasa es que usted ve este circuito de menos infinito hasta 0. Ya lo que haya pasado antes, cómo los conectó y eso pudo haber provocado otro transitorio y usted no los tiene en cuenta, ¿sí? Si existe un transitorio antes, de ellos, pues, si usted es realista, ¿no? Si usted es realista, usted sabe que pues las fuentes no se prenden solas, esto se conectó solo. Desde el punto de vista realista, pues, cuando usted conectó y prendió todos los elementos del circuito y empiezan a cargarse o descargarse como hay en ellos, usted no nota eso, ¿no? Eso pasó hace mucho tiempo, eso pasó hace muchísimo tiempo y ya se desapareció el transitorio. Entonces, digamos que usted realmente está viendo ese evento en 0. Antes de lo que pasó no le interesa. Entonces, se puede hablar aquí un régimen permanente. Y esa palabra régimen permanente lo que le dice a usted es que antes de 0 va a ser una solución del circuito normal. O sea, usted va a solucionar un circuito común y corriente, usted nunca habla de transitorio. ¿Claro para todos? Sí. Ahora, bondades del régimen permanente. 1. Fuente de corriente continua. ¿Sí? Fuente de corriente continua. El condensador, ¿cómo nos puede comportar acá? Circuito abierto, siempre y cuando usted no lo obligue a pasar una corriente ahí, ¿no? Siempre y cuando usted no lo obligue a pasar una corriente ahí. Por acá, estaría bajando I sub X, ¿cierto? Y aquí estaría nuestro sub C antes de 0, ¿no? Una recomendación que les hago a ustedes, compañeros, y es que en algunos textos suelen de una vez escribir aquí el sub C de menos. Y eso porque la mayoría de los problemas los resuelven con fuentes de continuo. Entonces, si lo resuelven con fuente de continuo, por ejemplo, aquí no es un valor, voy a decir algo, un volt. Y ese un volt, pues, es de menos infinito hasta 0. Y entonces usted puede decir de sub C 0 menos porque va a ser el mismo valor en todo instante de tiempo. Pero, si la fuente no es de continua, sino que antes de 0 tiene una fuente alterna, usted no puede decir que aquí va a calcular un de sub C 0 menos. De una vez, porque usted está calculando una función del tiempo y eso estaría variando en todo el tiempo. Entonces usted no puede decir que lo que valga en 0 es lo mismo que valga en otros valores. ¿Sí? Puede que sí, si es una función sinusoidal. Pero entonces, la recomendación es escribir de una vez en función del tiempo. ¿Claro para todos? Algunos textos he visto que suelen hacer eso. De una vez ponen el suceso 0 menos, pero porque siempre es continua la fuente de alimentación. Si no es de continua, no va a hacer eso. ¿Listo? ¿Claro para todos? Bueno. Vamos a calcular B sub C e I sub X. El problema dice que es I sub X.
Y uno dirá, pero ¿por qué tenemos que tener en cuenta el por qué? En el tema mayor que 0 nos vamos a dar cuenta del por qué. Por ahora lo vamos a calcular. ¿Qué proponen ahí? ¿Cómo podemos resolver para calcular y su x y su c? Esta tensión de aquí, ¿cuánto es? 6 y su x. Como esto es un cable, el señor y el señor están en paralelo, por lo cual tienen la misma tensión. Y entonces por acá, ¿qué corriente baja? 6 sobre 3 sería 2 y su x. Si sale un x y su x salen 2, aquí ¿qué pasa? Entra 3 y su x. Y esa corriente es la que está acá. Entonces, y su x, 3 y su x es igual a 1. Entonces, y su x es igual a 1/3 de ampere. Leyes básicas, ¿no? Por leyes básicas. Y esta tensión de acá, si hacemos un L de acá, ¿cierto? Vamos a tener que menos B sub C más esta tensión que esta y su x por 1 más 6 su x es igual a 0. Entonces, donde su x ya es conocido, por favor regálenme el valor de sub C de B. ¿Cuánto sería? 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien me dio 3? No sé. No, pues usa la calculadora, ¿cuánto le da? ¿Todos de acuerdo? Bueno. Revisen el cálculo, no que más adelante van a decir que no era ese valor, o sea, revisemos todo haciendo, ¿no? No solo escribir todo haciendo el tiempo, ¿no? Si no, no tiene gracia eso. Corremos por última vez, ¿cuánto nos da el sucede? 3. ¿Todos de acuerdo o no? Listo. Listo. Ahora miremos para P mayor que 0. ¿Sí? Para P mayor que 0. Bueno, vamos a mirarlo desde acá rápidamente, ¿no? Para no estar viendo cada vez los. Tendríamos el condensador, ¿no? Bueno, aquí sería el condensador. Aquí la fuente ya no sería un ampere, sino que valdría ahora 0,5, si no estoy mal. Y esta fuente de alimentación ya no sería 0,5, sino que ya entra radar, ¿sí o no? Se activa. Pero en T mayor que 0, o sea, T mayor que 0 quiere decir de 0 en adelante, ¿sí? 0 en adelante. Se va, no obstante, de 0 en adelante va en 0, acá va a ocurrir un cambio abrupto, ¿sí? Y en el modelo que usted va a estudiar, a usted le interesa en su X, pero entonces se mide que para T mayor que 0, el circuito sigue siendo el mismo con la diferencia que cambia la fuente. Entonces en su modelo va a tener que incluir el condensador. El condensador está ahí. Y entonces, debido a que está el condensador, pues va a empezar a haber un efecto transitorio, ¿sí? Va a empezar a ver el efecto transitorio. Y es ahí cuando para T mayor que 0, para analizar ese efecto transitorio, nos apoyamos de la técnica de Laplace. Entonces nos vamos al dominio de eso una vez. ¿Listo? Vamos al dominio de S. Bueno, por ahora esto sí. La resistencia. La resistencia. Y la fuente de alimentación. Vamos a empezar con lo de acá. En el dominio de Laplace, esa resistencia, creo que me falta una, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Cuál sería el modelo o qué debo colocar en la resistencia? Si equivale a 1 por ejemplo, aquí ¿qué debo poner en el dominio de Laplace? Lo mismo, ¿no? La resistencia no cambia. Y quedaría 1 ohm, 3 ohms y 6 ohms, ¿cierto? Vamos con la fuente de alimentación. Aquí la fuente sería 0,5 amperes en el dominio del tiempo, ¿cierto? 0,5 por UDT, ¿sí? 0,5 por UDT. Entonces, ¿cuánto sería? Aquí debo colocar la transformada Laplace de eso. Entonces, si yo tengo 0,5 por UDT, ¿cuál sería esa transformada? Esto divide entre S, es decir, 1 sobre 2 por S. ¿Listo? Acá tenemos la rojita que sería
coseno, ¿cierto? Perdón, 2 coseno, ¿de quién? ¿De 3t? Entonces, bueno, sí, por VT, porque sin el VT no tendría sentido transformar. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de eso. No necesariamente. Listo. Transforma eso. Voy a dar el 2 por fuerita, ahora sí. ¿Cuál sería transformar eso? Dice que sería omega s cuadrado más omega cuadrado, ¿sí o no? Entonces lo mismo que decir omega, que sería entonces, eso va a quedar 6, ¿cierto? Y entre s cuadrado más 9. Es decir, aquí vamos a colocar 6 sobre s cuadrado más 9. ¿Listo? Bien. ¿Esta es la del seno? ¿Seguros? Ah, ¿con el coseno es con ese? Ahora listo. Entonces quedaría 2s arriba, ¿cierto? Listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. No necesariamente, o sea, aquí digamos que no tengo las tablas a mano, entonces no trata de jugar a la memoria, pero ustedes pueden tener acceso a las tablas, ¿no? Para no cometer, pues digamos que aquí se va a colocar una transformada que no era, ¿listo? Ustedes pueden tener acceso a las tablas, pueden trabajar con ellas, colocar la transformada, ¿listo? Ahora nos falta el condensador, ¿cierto? Aquí es saber la obtención del condensador, que antes es B sub C de T, aquí se llama B sub CS. Y el condensador tiene dos posibilidades. Modelo serie, modelo paralelo. Aquí, cómodamente vamos a trabajar con el modelo paralelo. ¿Listo? Porque miren que aquí se me está formando un nodo, aquí sería otro nodo, entonces sería más fácil armar nodos acá. Sí, pero digamos que no necesariamente usted tiene que quedarse con un solo modelo. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, le parece más cómodo trabajar en serie también, los dos le tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Los dos modelos tienen que dar lo mismo. Entonces, si este es el más y este es el menos, la fuente de corriente va para arriba o para abajo, apuntando hacia el más o saliendo del más. Apuntando al más, ¿sí? Apuntando a este más de acá. El condensador sería 1 sobre SC, por lo cual la capacitancia es 5 novenos, entonces me va a quedar 9 sobre 5 por S. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces 9 sobre 5 por S, y esto sería C por B sub C de 0 menos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? C, que es 5 menos, por el valor de la tensión en 0 menos. ¿Quién es 0 menos? Nos falta el 0 menos. Ahora sí. Este es B sub C de T, antes de 0. ¿Sí? El 0 menos quiere decir antes de 0. Entonces me tengo que ir al T menor que 0. Al T menor que 0. Y ese valor, esta función que solamente tiene sentido desde menos infinito hasta 0, por eso miren que todo lo que hemos escrito acá es para t menor que 0, ¿cierto? Miren que todo lo que hemos escrito acá es para t menor que 0. Y esa valor, esa función en 0 menos, yo mismo que decir un 0. ¿Sí? Entonces, de su c, de 0 menos, pues sería 3 volts. ¿Sí? Y ahora, dos cosas. Primero, miren que en t menor que 0, usted podría decir, a mí me interesa si su x, porque voy a calcular B sub C de T. ¿De qué me sirve a mí calcular B sub C de T? Es aquí donde se responde la pregunta, porque es que miren que para T mayor que 0, el problema que usted va a estudiar le está incluyendo el condensador y el condensador le está pidiendo esa información. Entonces, si, así sea otra variable a la que usted le pide, algo diferente del B sub C o una corriente en inductor, en T menor que 0, usted va a tener que calcularlas, porque si en T mayor que 0 están los elementos ahí en su circuito a estudiar, lo debe tener en cuenta. ¿Listo? Pues miren que a pesar de que aquí yo dije I sub X, y yo por qué quiero calcular B sub C, si mi problema es I sub X, oiga, es que usted lo va a necesitar para el tema mayor que 0. ¿Listo? Ahí guardo la información y recuerda la condición de continuidad. B sub C de 0 menos tiene que ser igual a B sub C de 0 más. Esto para la tensión del condensador y corriente del inductor. Usted no puede decir que I sub X de 0 menos es igual a I sub X de 0 más. Eso usted no lo puede decir. O sea, usted no lo puede asegurar de entrada. Puede que en algún problema le coincida que sí, pero no siempre. O sea, usted no puede decir, no, es que el I sub X de 0 menos lo traigo por acá. No. La revisiones sí permiten cambio bruto en tensiones
y en corrientes. El condensador no le permite ese cambio de luz. La corriente sí, el condensador sí. ¿Listo? Entonces, este sería por 3, 5 tercios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Eso está bien? ¿C por versus C al menos? ¿Sí está bien o no está bien? Terminamos de corroborar. ¿Todo el modelo está bien? ¿Todo correcto? ¿Todo correcto? Bueno, ¿qué procede? ¿Qué procede? Ya teniendo el modelo de Laplace, usted tiene que preocuparse de hallar la variable que usted quiere, que es I sub X. No la puse. Ahora sí. Tienen que tratar de obtener un I sub X. Y ese I sub X le da una función racional, arriba polinomio, abajo polinomios, de orden S. De alguna manera aquí ya se tiene que defender usted con sus técnicas de análisis de circuitos, a las que usted conozca, todo lo de circuito uno quiera va a funcionar tal cual. Y a partir de eso, pues obtener una función de I sub X de S. ¿Listo? ¿Qué proponen? Bueno, vamos a lo de siempre, ¿no? Pintémonos a ver qué podemos simplificar o si definitivamente nos toca utilizar una técnica de análisis. Pero viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Cierto? Este no es morado, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y este en rojo, no es morado. Y si usted quiere puede pintar este, pero lo mismo en función de los principales. Apliquemos técnica de nodos, ya que están ahí pintaditos, ¿sí o no? Es una alternativa, no necesariamente tienen que ser eso. Si usted quiere hacerlo por otro lado, no hay ningún problema. ¿Sí? Ponemos esta de referencia. Entonces este nodo, si esa es la referencia, entonces se quedaría llamado B sub C, ¿cierto? Y este de acá, ¿cuánto sería la tensión de acá? ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuánto es la tensión de acá? 6 sub X, entonces aquí ponemos de una 6 y sub X. Usted también puede poner un B2 si usted quiere, ¿no? Pero pues agregar más incógnitas es un poco tedioso de decir, ¿no? Entonces, el nodo debe ser es menos 1 sobre 2S, ¿cierto? Más BC sobre eso, que sería entonces 5S sobre 9, menos 5 tercios, ¿cierto? Más BC menos 6 sub X dividido entre 1 igual a 0. Voy a más o menos medio reordenar esto, en el cual va a tener BC, factor de 5S, 9, más 1, menos 6 sub X, igual a 1 sobre 2S, más 5 tercios. Y esa sería mi primera ecuación. Y esa sería mi primera ecuación. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Bueno, entonces, como me va a quedar sin saber, voy a borrar esa parte de acá, ¿listo? Por favor, consígnenla. Un momentico. Si alguien está copiando algo acá, un minutico más para borrar esa parte, no tienen que ir hasta allá, ¿listo? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Todo esto ha sido correcto? Correcto, no estoy.
Ahora esta parte no. Entonces el nodo de 6 sub x sub x menos bc 6 sub x menos bc, ¿cierto? Más i sub x, claro, ¿no? 6 sub x menos bc sobre 1, ¿sí? Sobre 1. No estamos claros. Tenemos aquí especificado para saber que la corriente que es por acá, pues en el norte siempre está saliendo, y le quedaría más 6 sub x menos 2s dividido entre s cuadrado más 9 y eso dividido entre 3 igual a 0. Lo organicemos un poco, vamos al mismo orden, arrancamos con BC y la otra hizo x, entonces ¿dónde está BC aquí? Solamente tenemos BC menos BC más i sub x 6 7 9, ¿cierto? 9 i sub x y esto va a ser igual a, eso sería un pasa por el otro lado, quedaría 2s dividido entre 3 sobre s cuadrado más 9. Y esa sería mi segunda ecuación. De estos dos nodos, ¿qué podemos anotar? Que tengo un sistema de ecuaciones de 2×2, ¿cierto? Tengo un sistema de ecuaciones de 2×2 en el cual mis incógnitas quiénes son BCE y su x. Entonces, si soluciono este sistema de ecuaciones, obtengo la función que me interesa. Incluso puedo tener tanto b sub c como b sub x. Solamente necesito solucionar con el sub x. Entonces, aquí donde tenemos varias alternativas. La primera, que es la más engorrosa, como que dice resuelve esto a mano. Entonces, como que eso usted le puede echar un buen rato, buena álgebra y eso no es como el hecho, ustedes ya han hecho eso tantas veces en algunas otras asignaturas, cálculos, señales, les pueden hacer esto. Entonces, digamos que nos vamos a basar en algunas herramientas de apoyo, ¿sí? En herramientas de apoyo que nos permitan a solucionar esto, ¿sí? Me interesa más la solución final y mirar qué sucede. Entonces, ustedes saben que pueden haber muchas herramientas simuladas, MATLAB, Wolfram Alpha para aparte de la inversa. Con el punto de vista de MATLAB sé que puedo resolver esto simbólico. O sea, resolver esto de manera simbólica, no sé simular qué permite hacer lo que ya lo han manejado. Por ejemplo, yo podría, lo que sí sé simular que, por ejemplo, se puede aquí rápidamente despegar de subsección, ¿no? Se dice que es esta operación, esto, o sea, pasa esto para acá y pasa esto para acá, 9 menos esto, ¿sí? Voy a dejarlo aquí escrito rápidamente, las dos alternativas. Yo puedo decir aquí que B sub c va a ser igual a ¿quién? 9 y x menos 2s dividido entre 3 sobre s cuadrado más 9, ¿cierto? Usted mete esa función acá, ¿sí? Le da acá una expresión larguísima, bien fea, pero todo le da en función únicamente de i sub x. Y singular le hace el resto. Singular le factoriza a usted el resto. Vamos a hacerlo por ese lado y luego le vamos a dar alternativa no la. ¿Listo? Antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Momento mientras buscamos las herramientas. Bueno, ya les comparto pantalla a los compañeros de historia. Entonces, un momentico, para que entiendan la lógica que vamos a hacer. Aquí despegue sub c, ¿sí? Lo voy a ingresar en esta ecuación. Perdón, en vez de tener b sub c, voy a cerrar en paréntesis. Usted en vez de escribir b sub c va a escribir esta función acá, ¿sí? Entonces mire que va a quedar un producto entre dos funciones. Todo esto va a quedar aquí una expresión, pero que solo tiene de variable ¿quién? Y su x, ¿sí? ¿Listo? Feliz. Entonces voy a arrancar. Voy a llamar b sub c x, ¿listo? Entonces arrancaría con, perdón, b sub c no, esto, donde haya
donde haya y su x lo va a reemplazar por quién? Por una x. Entonces sería 9x menos 2s dividido entre 3 que multiplica al cuadrado más 9, y eso sería esta partecita de acá. Ahora, ¿qué viene? 5s dividido entre quién? Entre 9 más 1. Miren que ni siquiera me he preocupado por factorizar o hacer las operaciones acá. Menos 6, y eso va a ser igual a 1 sobre 2s, ¿cierto? Ah, sí, menos 6 aquí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Más 5 tercios. Damos enter. Espera que solucione. Y ahí mismo podemos marcar la inversa, ¿no? Está demorando un poquito. Bueno, un poquito de paciencia mientras. Bueno, aquí dice el paso a paso, muy bonito, muy chévere, bacán y todo, pero me interesa es esto. Esta es la respuesta. ¿Sí? Usted, mientras tanto, se relaja, mira sus cálculos mientras siempre hace el resto, que no hay que poner en camino. Si está estudiando en la cara, echa un tinto y le bota eso. Y es muy interesante la forma en la que bota el denominador. ¿Sí? El denominador es lo que más nos interesa un poquito. ¿Sí? Miren que el denominador, como lo bota singular, es bastante interesante, porque el denominador de usted en Laplace, usted lo puede ver de dos maneras, ¿no? Usted puede operar todo esto y le da un polinomio tal cual arriba, ¿no? Y digamos que está factorizado, ¿sí? Pero el denominador nos está botando una información bastante interesante, ¿sí? Voy a copiar un momentico esa función y comparto atrás la pantalla, o sea, el tablero. Voy a borrar el circuito. O no miento, no voy a borrar el circuito como tal de acá. Bueno, por acá. Perdón, ni su X. Ni siquiera me voy a preocupar por el numerador, solamente el denominador, que es 54s, que multiplica s al cuadrado más 9 y 3s. ¿Y quién? Más 5s. Listo. Lo de arriba no me va a preocupar. ¿Señor? Sí. ¿Qué? Ah, bueno, sí, X. Sí, tienes razón. ¿Listo? Voy a recompartir un momento. Ustedes miren que eso es lo que votó singular, no me va a preocupar por el numerador por ahora, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, en el numerador votó un polinomio. Una función polinómica. Aquí, si yo aquí hago operaciones, también voto un polinomio. ¿Sí? Pero es muy interesante verlo así por lo siguiente. Ustedes miren dos cosas. En T mayor que 0, hay una fuente continua y una fuente sinusoidal. ¿Los ven? Una fuente continua y una fuente sinusoidal. Entonces miren que para T mayor que 0 hay dos tipos de respuestas. La del transitorio, que es la respuesta natural, y cuando desaparece el transitorio, que es la respuesta en régimen permanente o forzada. La forzada básicamente es el comportamiento del circuito, es resolver el circuito normal, o sea, ignore que existía un transitorio. Resuelve el circuito así normal, o sea, sin utilizar Laplace o como sea la solución en Fasori, y aquí hay una pequeña diferencia. Y si usted resuelve, por ejemplo, este circuito, no es Laplace, tiene aquí una fuente de continua, aquí una sinusoidal, le tocaría hacer para el régimen permanente una superposición, ¿no? Porque tiene fuentes de diferentes comportamientos. Incluso pueden tener el mismo comportamiento, pero si tienen diferentes frecuencias complejas, le toca hacer superposición. Primera bondad de Laplace. Laplace, inclusive no le importa hacer él no entiende eso superposición, se la agarra toda de una vez, se la bota toda. Es decir, que si yo saco la transformada inversa de esta, voy a ver la forzada de este y la forzada de este. En el dominio del tiempo, el circuito es 1, le tocaría a usted una por una, superposición. Aquí Laplace, de una, salen todas. Sí, salen todas. ¿Y usted cómo sabe que existen las forzadas? Porque no siempre van a existir todas las forzadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si le pide la corriente del condensador, usted no va a dar la forzada le va a hacer. ¿Sí? La componente continua, ¿no? Si usted mira la forzada, por ejemplo, solamente la fuente de corriente y la corriente del condensador, esa parte la va a dar cero, ¿no? Circuito abierto. Y la sinusoidal, pues sí le parecería. Pero no estamos mirando. Aquí este fue. Fíjense lo siguiente. Miren Laplace estos denominadores. ¿Lo ven?
Laplace, los denominadores, miren que son los mismos de las fuentes. O sea, la parte de la S, el 2 usted sabe que lo puede poner arriba, 0,5. Si usted aquí un 54, pues realmente me refiero a la función del polinomio, ¿no? Porque eso lo puede subir para arriba con un 0,5. ¿Sí? Usted mire que aquí está viendo S y aquí está viendo el S cuadrado más 9. O sea, los denominadores de las fuentes independientes. Entonces quiere decir que eso acá le está diciendo las componentes, que existen las componentes forzadas. Eso acá son las componentes forzadas. Ustedes tienen que ver los denominadores de las fuentes. Acá lo que está diciendo es que hay una componente forzada. Entonces, eso, la intuición me dice que lo que me hace falta por analizar esto acá sería la natural. La natural. Y fijémonos en la natural. La natural simplemente es 3 más 5 por S. Voy a factorizar un poquitico. Eso es lo mismo que decir S más 3 quintos. ¿Qué función usted tiene que es, imagínenselo así, algo y entre eso que está ahí? Es el más 3 quintos. ¿Qué tipo de inversa estaría yendo usted ahí? No, una exponencial. El circuito es de primer orden. ¿Usted cómo sabe que es de primer orden? Porque solamente hay un condensador o un inductor. Puede que primer orden siempre que usted un solo condensador o un solo inductor. Que se puedan, y que si usted vea varios que se puedan reducir. Segundo orden no estrictamente tiene que tener inductor y condensador al tiempo. Usted puede tener dos condensadores e inductores, pero que no se pueden reducir entre ellos. Es decir, no los tengan ni en serie ni en paralelo, no pueden volver a uno solo. Si usted, por ejemplo, tiene un condensador acá y un condensador acá, esa resistencia aquí ya me les quita el paralelo, ya me les quita el serie, entonces sería un segundo orden. Pero como tenemos un 21 condensador, la natural en primer orden siempre va a ser de la forma A e a la menos t sobre tau, donde esto entonces sería el 1 sobre tau. Entonces, singular me está dando la información de que vamos bien. ¿Sí? Debería haber esa natural, esa forma acá, lo que le llaman un polo simple. ¿Sí? Tiene sentido. Si miramos, por ejemplo, si esto, ya sé que la natural me da una cuadrática, la sigue embarrando en el camino. ¿Sí? En el camino estoy haciendo algo más. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo, oiga, la natural va a ser de primer orden y tiene sentido. ¿Sí? La natural no depende de las fuentes, sino que depende del comportamiento del circuito. Si cuando uno le decían, apague fuente independiente y mira el tipo de circuito. Ustedes miren que aquí las bondades, ¿no? Las bondades del problema, que acá le está dando esa información. ¿Claro para todos o alguien no lo tiene claro? Profesor, yo no entendí. Acá en virtual. ¿Qué no entendí exactamente? ¿Por qué podemos saber que eso está bien? No entendí bien de dónde viene eso. Bueno, para saber que está bien completamente, pues habría que tener mucho cuidado con las operaciones, ¿no? ¿Sí? Pero digamos que aquí hay un respiro en el sentido de que acá, esto acá son los componentes de la fuente. ¿Sí lo tienen claro o no? Eso sí. Ahora, esto nos botó acá, aquí en grande, ¿no? A ver si lo otra vez bien grande. Para borrar el circuito. Uno de los factores es 3 más 5 por S. Factorízalo un poquitico, es decir, de la S solita. S más 5 tercios. 3 quintos, sí, perdón, 3 quintos. Esto está en un denominador, ¿sí? Esto está en un denominador, ¿sí? Entonces, eso de acá te está diciendo que es la natural. Si estas dos son las forzadas, las que sobran por estudiar es la natural. La natural siempre va a existir, nunca hace transitorios. Y la natural, usted tiene dos versiones. Un S más algo, o si es de segundo orden, un polinomio de orden 2, un S cuadrado más BS más. En este caso, para que tuviera orden 2, eran dos condensadores que no se pueden reducir, dos inductores que no pueden reducir, un LC. Como es un condensador, un único condensador, usted esperaría que el polo que vea es de esta forma, algo simple. Este se así tal cual. ¿Sí me entienden? Si hubiera aparecido, por ejemplo, un S cuadrado más 2S más 1, esto está mal. ¿Por qué? Porque un circuito de primer orden comportando del segundo no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, usted ve eso y ya sabe, bueno, esta vaina es de primer orden. ¿Listo? ¿Claro para todos? Ahora sí. Sí, señor. Claro, usted saca la transformada inversa, o sea, usted solamente fíjese en esto, ¿no? Usted tiene algo como, no sé, A dividido entre S más 3 quintos, usted le saca la inversa, eso es una exponencial, y ahora menos 3 quintos T. Y esta es la forma de la función natural en un circuito de primer orden. Ahora sí.
Sí, señor. Bueno. Entonces, volvemos a compartir pantalla. Y sigamos con las bondades de decir, bueno, entonces si viene, agarra esto, otro C, y me quedo que aquí arriba, si uno cambia por transformar inversa, ¿vale? Y se la mete aquí tal cual, le un Enter, ya que piense, y él le dice, bueno, aquí un proceso bien bonito, bien chévere, y aquí le dice una de las respuestas. Este HDT simplemente es la función escalón unitario, el UDT, ¿sí? Y todo esto debería estar multiplicado por UDT realmente. O sea, este HDT es por el upside, la función es upside. Y no el HDT, todo esto debería estar multiplicado por UDT realmente. Entonces, miren, el 1 sexto, ¿qué quiere decir? La componente forzada de la fuente continua. Estos dos, si usted tiene un seno y coseno de la misma frecuencia, le puedo volver un seno y un coseno. Entonces, quiere decir que esta es la parte forzada de ¿quién? De la fuente sinusoidal. Y este exponencial, miren, que ¿quién sería? Ahí está. Ah, bueno, lástima que este no vote la gráfica. Porque el Wolfram sí vota la grafiquita. A diferencia de esto. Y eso, ya con esto, en teoría, estaría resuelto el problema. ¿Claro para todos? No entendí lo que dijo el HDT que está ahí, pero que... Eso es un UDT. HDT es el mismo UDT. Pero ¿por qué ahí parece y por qué te dice que ya está multiplicando por todo? Primero porque realmente todo esto debería estar multiplicado por UDT porque esa función solo tiene sentido de ser una grande. Si usted le pone el UDT, pues me está diciendo que toda esta función es válida en todo instante de tiempo. Cosa que no es cierto. ¿Sí? Esta HDT es la misma función de Hampshire, ¿sí? Otra manera, usted puede agarrar esto mismo, también meter eso en Wolfram, tal cual, y el Wolfram, la diferencia con Wolfram es que le va a botar, no le va a botar esta HDT, le va a botar el numerito así y le bota la gráfica. Esa es la diferencia con Wolfram Alpha, él le bota una en la gráfica. Lo que pasa es que yo todavía no sé en Wolfram, si Wolfram permite hacer esto que hicimos ahorita, ¿no? Que metimos la función y el factorizó solito. Supongo que sí, porque hasta otra gráfica. Eso sí, realmente hace parte del estudio de ustedes que ustedes averigüen eso. No obstante, el mensaje es que ustedes pueden utilizar esas herramientas, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen estas herramientas, las dominen, estudien las, revísenlas. Háganle, ¿cierto? Entonces, aquí se les muestran algunos ejemplos, ustedes aprendan a dominar. Yo en mi clase he enseñado Wolfram Alpha, hoy es la primera que utilizo singular. Sé que eso se puede factorizar, también MATLAB lo permite hacerlo. Incluso MATLAB, se mete el sistema de ecuaciones de incógnita que tenemos acá y él se lo resuelve. Si usted le da pereza, usted puede meter esas dos ecuaciones simbólicas y MATLAB se lo resuelve. Y le bota la función simbólica. Y esa la mete en Wolfram automáticamente y se la saca. Lo que hemos hecho en clase anteriormente. En teoría, resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Puede mostrar el resultado? ¿Cómo? La forma inversa. Claro que sí. ¿Preguntas? Vamos a darle el golpe a ¿listo? Ahí para terminar. Y para terminar con la última conclusión del problema. ¿Listo? Un momento. Alguien ya tiene copiado eso, ¿cierto? Esa función. Esto para que ahorita me la dejen. Profe, ¿y donde nos quieran graficar? Graficar. Se agarra esa función, la grafica. Usted dijo que podíamos reducir ese coseno y ese seno a un solo seno, ¿cierto? A un solo seno, un solo coseno. ¿Está listo? Vamos a buscar. ¿Usted me puede repetir cómo fue eso? Porque las dos de abajo eran las forzadas desde la fuente. Miren los denominadores. Tienen que aparecer aquí tal cual. Entonces, transformada inversa. Wolfram, nuestro viejo amigo. Y díctenmela. ¿Arriba qué había? 110 S cúbica
más Espera. Calma. Más 63s al cuadrado, más 810s, más 243. pero que no sé si aquí toca estar escribiendo también por. Y es como un poquito más parecido a MATLAB. Estoy escribiendo como los coros. Solo eso. ¿Más quién? 810 más quién. 243. Todo eso sobre Espera. Sobre 54s, que multiplica s cuadrado más 9, que multiplica a 3 más 5s. Lo bueno es que usualmente cuando uno despeja, aquí digamos una cosa rápida, si usted hubiera despejado el MATLAB le bota una función así tal cual, como la estoy escribiendo y copy y pega. Bueno, sí, esperemos que Wolfram haga su gracia y mire. Tal cual. Y con la diferencia que Wolfram la bota la grafiquita. Ahora, analicemos una cosa rápidamente. E1 de la menos 3t sobre 5 es la función natural. Esa función natural, desde el punto de vista de algunos criterios, si usted sabe desde el punto de vista matemático, esto desaparece en infinito, ¿sí? Pero pues, no vamos a esperar hasta infinito, sino que hay ciertos criterios que usted puede decir que aquí, el inverso de lo que acompaña a la exponencial es la constante de tiempo, tau, ¿sí? Constante de tiempo. Un criterio es que usted a los 5 tau puede decir que esta función natural va a ser 0. Ustedes más estrictos dicen que 5 tau es como un valor, es un epsilon, un 2% del valor final que usted esperaría, ¿sí? Pero usted puede decir que es 5 tau, no sé si existen otros criterios, pero siempre he conocido el 5 tau. Entonces, si el tau debería ser 5 tercios, ¿sí o no? Sí. El tau debería ser 5 tercios, ¿sí o no? Porque ese es el... Y entonces, 5 por 5 tercios, ¿cuánto debería? ¿Cuánto es? 25 tercios. Decimal. 8.3. Entonces miren que a los 8.3, miren que a los 8 segundos está bien. Miren que aquí arranca el transitorio, ¿sí? Y después de los 8 segundos, con 8.3 empieza a verse el régimen permanente, ¿sí? Es decir que aquí en adelante ya desaparece el transitorio, ¿sí? Ya aquí usted ve la función en régimen permanente, así que aquí hay un decrecimiento hasta que vamos a régimen permanente. Listo, muchachos, ese era el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿En qué momento es recomendable usar la serie y en qué momento la de Eso ya depende para su comodidad, ¿no? Digamos que no era para ver si es mejor utilizar el de... digamos que aquí como vi un paralelo de entrada como la práctica con uno, depende cómo usted tenga sus técnicas de circuito, ¿sí? Entonces digamos que aquí un paralelo, uno como que trata de hacer eso para el no, ¿sí? Más fácil, ¿sí? Pero realmente, por ejemplo, si usted tenía un circuito en el que solo tiene fuente, resistencia y condensador, más fácil tener todos los elementos en serie, ¿sí? El paralelo le crea una malla de más. ¿Sí? En cambio, si usted tiene dos elementos en serie, una fuente, resistencia y condensador, pues agregar el modelo paralelo es agregarle dos mallas. De pronto le toca hacer dos LDKs, en cambio con un solo LDK. ¿Sí? Solamente los problemas que uno trata de atacarlo por leyes básicas, pero aquí sí nos traicionó un poco. Bueno, usted puede haber hecho más cosas, esas dos fuentes de suman, estas dos fuentes son una sola, con ese paralelo es una fuente en serie con una impedancia, como usted quiera, ¿sí? Pero usted sabe que al hacer dos ecuaciones, hay herramientas matemáticas que le hacen el resto así facilito, usted no se preocupa por eso. Usted sabe que esa información de acá, la solución final, le está dando la información y si arrancamos bien. ¿Sí? Es más fácil que usted, ay, aquí me da algo muy raro. Usted revisa sus dos ecuaciones, ay, aquí me quedó algo mal, se vuelve a meter más largo. Y usted hubiera perdido un buen tiempo haciendo eso a mano. ¿Sí? Es como que, digamos que, si usted tiene un circuito muy sencillo, tratar de realizar el modelo más sencillo. Si usted tiene, por ejemplo, dos herramientas en serie, váyanse una fuente, una resistencia y un condensador o un inductor en serie, perdón, en paralelo, realmente en paralelo, fuente, resistencia, inductor. Entonces trae el modelo paralelo para que le quede un solo nodo.
La verdad, cualquiera de los dos, eso sí, dependiendo de lo que usted utilice, módulo cero y módulo paralelo, lo tiene que dar lo mismo. Eso ya es más su comodidad, la forma en la que usted trabaje más. Hay mucha gente que no le gustan los no, prefieren las mallas y así sucesivamente. Yo prefiero las leyes básicas. Listo, people. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que les dicto el enunciado. Bueno, considera el circuito de la figura. El interruptor S1 ha permanecido cerrado durante mucho tiempo y se abre en T igual a 0. El interruptor S1 ha permanecido cerrado durante mucho tiempo y se abre en T igual a 3. Calcule el instante de tiempo T, es una T mayúscula, vamos a calcular de T, en el que se debe cerrar el interruptor S2 para que 65 microsegundos, 63 microsegundos después de T mayúscula, la tensión BC, que es la que está en el capacitor, sea igual a la tensión BL, que es la que está por allá en la bobina. En adición, ese fue un ejercicio de nivel avanzado del semestre anterior. ¿Listo? Vale, entonces bueno, voy a ir pintando el problema. Aquí está el interruptor S1, que como le leí el enunciado decía que estuvo cerrado mucho tiempo y se abre en T igual a 0. Aquí tenemos una fuente de corriente de valor IST. Es una función. Y bueno, la información de la función me la dan por allá arriba. Acá la miramos. Luego aquí aparece el interruptor 2, que estaba abierto y se va a cerrar. Se va a cerrar S2 en T igual a T mayúscula. ¿Vale? Esta T mayúscula
pues es la pregunta del problema. Para que se calcule esa T mayúscula para que pasen unas cosas. O sea, hay que calcular en qué momento ese interruptor S2 se va a cerrar. A que cumpla las condiciones que nos dicen ahí. Luego aquí viene una resistencia. Luego viene la parte verde. Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente. Bueno, voy a copiar también los valores del problema. Entonces me dicen que las resistencias valen 21. Todas las series valen, son el mismo valor. 21. La bobina vale 2.7 milihenrios. Capacitor vale 58 microfarad. Y con respecto a la fuente, que es una función, me dicen que la función de esa fuente es 3.9 amperes. O sea, realmente una fuente de DC. Listo. Entonces, el problema lo que me dice es lo siguiente, vamos a entender el enunciado. Entonces, el circuito ha permanecido durante mucho tiempo como inicialmente está planteado, que es que el interruptor S está cerrado, el interruptor S1 está cerrado y el interruptor S2 está abierto. Y ahí ha permanecido mucho tiempo. Entonces, en tiempo igual a 0 pasa algo. Pero en tiempo igual a 0 pasa algo, y es que el interruptor S1 se va a abrir. Se abre. Y luego, más adelante. Perdón, Señor. ¿podría mover la cámara al otro tablero, por favor? Es que está en el segundo tablero. Gracias. Y luego, en T, o sea, más adelante, en el instante de tiempo T igual a T mayúscula, que es la pregunta del problema, el interruptor S2 se va a cerrar. Entonces, primero se abre este, y luego un instante de tiempo más adelante, este se cierra. Entonces, hay que encontrar esa T para que se cumpla lo siguiente. Y es que esto nuevamente acá es. Y es que dice, calcular T para el instante en el que se va a cerrar S2 para que 63 microsegundos después, 63 microsegundos después de T, la tensión del capacitor y la tensión de la bobina sean iguales. O sea, si me están diciendo 63 microsegundos después de T, significa que en el tiempo T más 63 microsegundos, entonces lo que va a pasar es que la tensión que hay en el capacitor, con esa polaridad, ¿no? Con el más arriba y el menos abajo. Este lado está mal. Sí. Entonces, BC y BL van a ser iguales en ese instante de tiempo. Pues claro, la selección de T pues va a influir en cómo van a ir esas funciones. En el circuito va a pasar algo, va a haber un transitorio, lo que sea, pero dependiendo en qué momento sea T, cuál sea el valor de T, pues uno va a poder ajustar cómo ese transitorio se van a dar, y hay que cuadrarlos para que justo en ese instante de tiempo esas dos tensiones sean exactamente iguales. Eso es lo que vamos a referir. ¿Listo?
Bueno, circuito para antes de 0. Vamos a empezar a mirar. Para t menor que 0. Para t menor que 0, esto está abierto. O sea que lo que está a este lado está separado, no tiene ninguna fuente, esto está separado. Hay dos elementos almacenando energía, la bobina y el capacitor, por lo cual pues será de los que me interesa encontrar las condiciones iniciales. Para el capacitor, como esto está separado, como el problema no me dice nada de condiciones iniciales, nada, como aquí no hay fuente, pues vamos a asumir que la condición inicial del capacitor va a ser 0. Está ya solito separado. Entonces, el capacitor, su condición inicial va a ser 0. Ahora, miremos qué pasa aquí a este lado. A este lado, como esto está abierto y esto está cerrado desde hace mucho tiempo, pues tenemos este circuito que queda acá. Ese circuito es un circuito en DC, porque esta fuente que está acá está en DC, y como asumimos que lleva mucho tiempo así, pues entonces la bobina que está acá pues se va a comportar como un corto, ¿vale? Entonces básicamente vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la resistencia R que está acá, la bobina que se está comportando como un corto, tenemos acá resistencia, la fuente de corriente que está en DC y otra resistencia. Y como todas las resistencias valen lo mismo, va a valer R, pues entonces la corriente que va a pasar por esta rama va a ser 1/3 de la corriente que sale de la fuente. Yo voy a tomar la corriente que entra en la bobina bajando. ¿Por qué? Porque puedo tomarlo como quiera. Yo la voy a tomar bajando. Y con esa corriente bajando voy a aplicar el modelo. Recuerden que el modelo que uno use, el modelo con el que uno representa a las bobinas y los capacitores, sus polaridades, las polaridades de las fuentes, depende del sentido que yo tome para la condición inicial y para la corriente. Entonces yo analizo la corriente bajando, la voy a analizar así y voy a tener en cuenta eso para los signos y todo lo demás, ¿vale? Entonces a mí me importa la corriente bajando. Y pues mirando este circuito, como las tres resistencias son iguales, lo que va a suceder es que se va a repartir la corriente en 3 partes iguales. O sea que la corriente que va a bajar aquí en el circuito va a ser 1/3 de la corriente que entrega la fuente. La fuente entrega 3.9, entonces 3.9 sobre 3. Que es 1.3. Entonces esa es la condición inicial con la que voy a trabajar para la bobina. Listo. Ahora pues vamos a empezar a analizar lo primero que pasa en el circuito, que es el primer cambio que ocurre, que es que se abre el interruptor S1. Entonces, cuando el interruptor S1 se abre, lo que va a suceder es que este trozo del circuito que está acá va a quedar separado. Esto se abre y va a quedar esto separado. Van a quedar los elementos allá solos. Pero como había condición inicial en la bobina está cargada. Y lo que va a pasar con esa bobina es que se va a empezar a descargar en esas resistencias que están ahí. Entonces, vamos a analizar aquí el circuito para T. Ojo, yo voy a poner aquí T mayor que 0. Quiero aclarar una cosa y es que, o sea, en T mayor que 0 esto se abre. Y luego, más adelante, en T igual a T mayúscula, esto se va a cerrar, va al otro campo. Pero miren que en T mayor que 0 esto se abre y este circuito que está acá, a partir de ese momento, va a quedar separado del resto. Entonces, yo aquí estoy poniendo para T mayor que 0 y me voy a enfocar en lo que sucede en ese circuito de acá, porque cuando este interruptor se abre, él va a quedar separado de ahí para adelante. Claro, más adelante esto se va a cerrar y a este lado del circuito van a suceder cosas. Pero acá no.
Entonces voy a poner para T mayor que 0, digamos que para el circuito que está aquí a la izquierda, para el pedazo del circuito que queda separado para siempre. ¿Listo? Entonces este circuito, para T mayor que 0, pues lo analizo en el dominio de la frecuencia S y sería así. Entonces tenemos la resistencia, luego tenemos la bobina. Vamos a representar el modelo de la bobina, que tiene la bobina y una fuente a la que ahora le voy a poner la polaridad. Y luego aquí tenemos la otra resistencia. Este modelito de aquí, esto que está aquí punteando, representa todos los dos elementos de la bobina. Lo hago claridad de eso, porque si a mí me preguntan la tensión de la bobina, a mí me toca encontrar la tensión de esos dos elementos. No puedo cometer el error de quedarme aquí. Todo lo que está en la caja punteada representa la bobina. Por eso la tensión que me preguntan a mí, que es estar más abajo y menos arriba, va a ser entre este punto y este punto. Porque toda la caja es lo que está sustituyendo a la bobina. Es un error muy común que cuando la gente le pregunte por la tensión de la bobina, entonces vengan y la encuentren aquí. No. Yo esa bobina la estoy quitando y la estoy representando por su modelo en el dominio de la frecuencia S, que tiene dos elementos. Por lo tanto, la tensión de la bobina es la suma de esos dos elementos. Listo, esa bobina va a tener valor S por L. Voy a escribirlo aquí en letras que ahorita reemplazamos. S por L. Y ahora viene el momento de elegir la polaridad de esa fuente. ¿Esa fuente qué valor tiene? ¿Se acuerdan qué valor tiene esa fuente de ahí? L por I de 0 menos. Entonces, L por I de 0 menos. Lo L de 0 menos ya lo tengo, ¿no? Este número de acá. L por I de 0 menos. Como yo tomé la corriente bajando, entonces eso me va a decir cómo debe ser la polaridad de esa fuente. Menos arriba y el más abajo. Porque el modelo con el que nosotros reemplazamos la bobina del dominio de la frecuencia S debe tener el menos por donde entra la corriente que estoy analizando. Entonces ponemos menos. Claro, ahora más adelante, cuando yo halle la expresión en el tiempo de esa tensión, pues la hallaré con esta polaridad porque el problema me lo pide así. Pero fíjense que yo calculé la condición inicial con la corriente bajando. Estoy analizando la bobina con su corriente bajando. Entonces debo respetar ese sentido para poner el modelo y la polaridad de la fuente del modelo. ¿Esa fuente es una fuente de dependencia? Pues sí, digamos que o sea, yo la pinto así porque es un valor constante. Al final no depende de una variable, porque esto de aquí no es una variable, es un valor constante. Entonces, por eso suelo pintarla como círculo y no como... Hago el comentario porque de pronto ya ve conmigo, entonces mi interpretación es un poquito diferente. Yo lo veo como fuente dependiente porque esto es una fuente que está dependiendo de un evento anterior, ¿sí? Para mí, fuente independiente es algo que siempre en todo el dominio del tiempo va a tener un valor, ¿sí? Son interpretaciones, las dos son válidas. Son formas de interpretar el valor. Es como cuando se dice que un panel es una fuente de corriente, pero usted la puede ver con una fuente dependiente, depende de radiancia, del sol, cosas así. Interpretaciones. Listo. Entonces voy a resolver. Ya puedo hacer esta malla, ¿no? Aquí pues podría plantear la corriente del sentido que sea y luego por esa corriente podríamos hallar esta tensión de aquí. Por ejemplo, pues ya que puse la corriente en este sentido, lo voy a hacer en este mismo. Entonces aquí puedo hacer una malla, esa corriente y de ahí. Entonces, pues miren, hagamos la malla completa. Entonces, si yo hago la malla así, entraría por el negativo de esta fuente, está menos L por I de 0 menos, y la malla, la corriente toca estos tres elementos que están acá. Entonces sería más I por 2R, a sumarlo otra vez,
2R más S por L. ¿Listo? De aquí puedo despejar la corriente. Y cuando tenga la corriente, puedo encontrar exactamente la tensión que me interesa. ¿Vale? Entonces la corriente la voy a despejar. Esto es igual a 0. La corriente paso este para allá a sumar. Me quedaría L por I de 0 menos sobre, vamos a organizar aquí, S por L más 2R. Y ahora, pues digamos que, bueno, yo ahí podría encontrar la expresión de la corriente, pero el problema me pide, todo el problema consiste en encontrar T mayúscula para que pase una condición, y es que esto con esto se iguale en un instante de tiempo. Entonces, a mí me importa la tensión, realmente. Entonces voy a despejar la tensión. Entonces, esa tensión sería lo siguiente. Entonces, aquí esta tensión específica que me piden está con el terminal positivo acá y con el terminal negativo acá. ¿Listo? Entonces, eso significa que esa tensión sería igual a esta más esta. ¿Vale? O sea que esa tensión, que la llamamos BL, sería igual a la suma de esta, que vale L por I de 0 menos. Y, ojo, que como la corriente de este elemento está entrando por aquí, allí se pone el positivo. Digamos que esa es como la convención. Entonces, cuando yo hago aquí la suma de este más este, sería L por I de 0 menos menos ese elemento por I. Y pues la I es esto que está acá. Podemos reemplazarla ahí. Entonces, si la reemplazamos, miren que aquí en la parte de abajo, pues esto me va a quedar esto de aquí, ¿no? Entonces, esta corriente tiene en la parte de abajo SL más R. Para poder operar esto que me va a quedar acá con esto, pues tengo que hacer que ambos tengan el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, yo a este término de acá voy a tener que multiplicarle SL más R más 2R arriba y abajo para poder operarlo. ¿Vale? Entonces, más o menos queda así. Queda I por I de 0 menos. Ya, los de atrás alcanzan a ver. Entonces, esto lo voy a multiplicar por exacto, SL más 2R acá abajo también. ¿Todo para qué? Para que, como aquí también me aparece SL más 2R, pues se puedan sumar, se puedan operar esos dos términos. No me parece escribirlo, ¿no? Sí, o sea, esa corriente es esto, la puse acá. Y a este término lo multipliqué de arriba y abajo por SL más 2R para poder, que ambos queden con la misma denominador y poder sumarlos. Y entonces lo interesante de esto es que este término de aquí, SL, L de 0 menos, se va a cancelar también a este lado porque queda SL, L de 0 menos. O sea, y como esto es un negativo, esto se va a ir con este. ¿Sí? Y entonces, vamos a escribir aquí, la tensión me va a dar
2R L y de 0 menos sobre SL más 2R. De eso pues ya tenemos todos los valores. Podríamos reemplazar los valores y encontrar esa expresión en el dominio del tiempo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, B en el dominio del tiempo. Entonces vamos a usar Symbolab para hacer esa transformación. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, voy abriendo aquí Symbolab para encontrar entonces, arriba tenemos 2 por, bueno, también podemos hacer la calculadora. Hagan por favor 2 por 21 por 2.7 por 10 a la menos 3 por 1.3. ¿Cuánto da ese término de arriba? 0.14742. ¿Sí? Y aquí tendríamos ¿Es una pregunta? Haríamos y por 0 menos, si no se ha cancelado. pero mira, este multiplica este y a este. Entonces, esto canceló la primera parte. Ah, pero no sí. Listo, 0.1474, ¿sí? Y ahora tenemos S por L, o sea, es 2.7 por 10 a la menos 3, que sería así, o sea, eso es 2.7 por 10 a la menos 3 por S, más 2 por R, que sería 48. Entonces esto nos dio que en el dominio del tiempo es 54 por 4.6 por E a la menos 15.000, o sea, 15.500. Ahí está aproximado, obviamente, ¿no? Porque pues arriba metimos unos decimales, o no sé si los metimos todos, yo creo que no. 42. Ahora es por T. Esta sería la expresión en el dominio del tiempo de la tensión que hay allá en la olla. ¿Preguntas? ¿Cuándo qué? Siempre. Ya. Siempre por una razón, porque nosotros estamos encontrando, o sea, absolutamente todos los problemas que estamos haciendo tienen un cambio en un instante de tiempo determinado. Y entonces nosotros lo que hacemos es encontramos lo que pasa antes y luego lo que pasa después. Entonces todas las respuestas de lo que pasa después las obtenemos haciendo el circuito en Laplace, deben ir multiplicados por el U de t, o bueno, por el U de t menos el corrimiento si el cambio no es el cero. Siempre sí por el. Listo, y ahora vamos a mirar lo que pasa en el resto del circuito. El siguiente cambio en el circuito ocurre en T mayúscula. Y lo que pasa es que esto se cierra. Entonces, aquí lo que voy a hacer, pues es una propuesta para hacerlo más sencillo y es lo siguiente. Cuando este circuito, esto ya se fue, ¿no? Esto ya se abrió en tiempo cero y esto ya, chao, no nos interesa. Entonces, en tiempo T mayúscula, esto se va a cerrar.
y ahí va a quedar el circuito. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a analizar lo que pasa desde T mayúscula en adelante. Me voy a olvidar por ahora de que eso ocurre en T mayúscula, simplemente lo voy a hacer como si fuese en 0. Y cuando tenga la respuesta, le aplico los desplazamientos necesarios. Esto que es la forma más fácil de hacer este tipo de cosas. Señor. Eso que queda ahí separado del capacitor, ¿no se podría como llamarlo desde 0 hasta un tiempo menor que ese? Pues es que lo que pasa es que, o sea, en 0 esto se abre y se va. Y esto sigue igual, así abierto, ¿no? Y de 0 hasta T mayúscula, este circuito sigue también desconectado. O sea que al final, miren que yo había hallado aquí esta condición inicial para 0 menos. Realmente me interesa hallarla es en T menos, porque es el momento en el que esto va a cerrarse y van a empezar a pasar cosas. Lo que pasa es que entre 0 y T mayúscula, aquí no pasa nada, porque como esto está abierto, esto siguió siendo 0. O sea, si somos minuciosos y cuidadosos, realmente la condición inicial que a mí me interesa de este señor se tiene que encontrar en T menos. Pero también va a ser 0 por el circuito hasta T mayúscula, no le pasa nada. Está por allá. Profesor, ¿puede llevar el tablero para esa, no, ¿cómo me aparece el tablero? Por favor. No, ya terminé, ya se pasó a este lado. Listo. Entonces, ya tenemos la condición inicial del capacitor, se cierra allí y vamos a analizar en el dominio de la frecuencia ese circuito. ¿Cómo me queda el circuito? Me queda la fuente, la resistencia. Si miramos, me quedan las dos resistencias en paralelo. Entonces vamos a sumarlas de una vez porque ahí no hay nada así de interés. Entonces 2 R's en paralelo sería R medio. Luego tenemos aquí el capacitor y una resistencia R. Entonces aquí aplicamos, pues como estamos en el dominio de la frecuencia S, entonces me quedaría, el capacitor va a ser 1 sobre C por S. Y, a ver, y mi condición inicial, que ya sabemos que es 0, estoy poniendo el positivo arriba y el negativo abajo. Entonces, ¿cómo debe quedar la fuente que utilizo ahí? Positivo arriba. ¿Y de qué valor es esa fuente? Eso no tiene que aprender. ¿Cuánto? De 0 menos sobre S. Recuerden, la tensión del capacitor, que es lo que voy a hallar, está entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque el modelo del capacitor son los dos elementos. No cometan el error de encontrarla solo acá. Y esta tensión, esta corriente, perdón, que está acá, en el tiempo era una constante. O sea, que cuando la pasa el dominio de la frecuencia S, ¿cómo queda? Sobre S, ¿no? Pongámosle el número de una vez, sería 3.9 sobre S. Jamás. ¿Preguntas? ¿O claro? Bueno, vamos a resolver este circuito. Y pues tenemos la mallita, no sé qué. Yo odio los nodos. Siempre me llevo todo a mallas. Entonces, ¿qué hago yo? Que no me gustan los nodos. Transformo esto con un TN. Me resulta muchísimo más cómodo. Entonces, lo voy a transformar a esto. ¿Sí? ¿Y cómo transformo esto? Pues esto está en forma de Norton, ¿no? Entonces, la tensión que yo vería aquí, y esto está abierto, sería la corriente por la resistencia
esta tensión sería, esta fuente sería 3.9 sobre S por R medios. Y esta resistencia también es R medios. Y me queda, bueno, me queda esto conectado. Y aquí pues ya lo hago en una malla. Vamos a hacerlo. Listo. Me interesa la tensión acá, la suma de estos dos elementos. Claro, aquí en este problema particular, por los números del problema, esta tensión realmente es cero, porque la condición inicial era cero. Entonces esto se mediría. Pero lo pinto aquí para recordarles que cuando a mí me pregunten por la tensión del capacitor, en el modelo tiene que ser los dos elementos. ¿Listo? Entonces este realmente es cero, pero solamente por los valores del problema. En otros problemas eso podría tener un número. Y entonces, como ese se me va, la tensión del capacitor que estaría acá, la tensión del capacitor, me quedaría, voy a pintarlo aquí otra vez. Era el capacitor, aquí la resistencia. Entonces la puedo encontrar, como tengo tres elementos y una fuente, pues con un divisor. ¿Vale? Entonces la tensión que habría aquí, que insisto, ya no tiene la fuente porque la fuente vale cero por los valores específicos del problema, pues va a ser la fuente por este sobre la suma. Pero entonces ese BC en cero menos se tomaría de la parte de atrás del tiempo menor a cero o el tiempo menor que t. Es este valor. ¿Por qué lo tomamos en t? Porque es en t cuando ocurre el cambio. Lo que pasa es que casualmente en este problema, en 0 y en t, pues siguió siendo 0, porque esto quedó separado. Pero donde hay que mirarlo es en t menos. Importante. Listo. Aquí entonces la tensión sería la fuente, que es 3.9 sobre S por R medios. Y aquí sería, pues como si ya me quedaron tres elementos, puedo hacer ahí un divisor. Sería este sobre la suma. Sería 1 sobre C por S sobre la suma, que sería R por R medios más R medios, que sería 3R medios, más 1 por C por S. Esa es la mía de las veces. Ah, sí, son mis. ¿Cómo lo hacemos? Aquí yo podría, de pronto, digamos, puedo intentar meter esto a simbolado así, puedo intentar simplificarlo un poquito. A veces, pues, si ustedes ya han ido haciendo ejercicios usando estas herramientas, se dan cuenta que pues, la expresión a veces hay que simplificarla porque la página si la expresión no está tan simplificada, se cuelga, ¿no? Entonces podríamos intentar simplificarla, ¿no? ¿Cómo la simplificaríamos aquí? Que podríamos, por ejemplo, multiplicar por S para que esta S no quede abajo, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que encontrar los números, ¿no? Por ejemplo, si yo multiplico por S arriba y abajo, entonces aquí arriba se iría hasta S, aquí se iría hasta S y aquí la S subiría acá. Y eso puede hacer que sea como más rápido de encontrar, ¿no? Para la página. Si fuera por el site tampoco se podría. Pues bueno, encontramos los valores, o sea, entonces, Ya teniendo la. sí, entonces díganme, vamos a anotar aquí los números y los metemos a la página. Entonces, esto de acá, ¿cuánto da? Esto de acá, ¿cuánto da? 3.9 por R medios por 1 sobre C, con los números que tenemos. Metemos eso.
¿Cuánto da esto de acá arriba? 706.034.40. Bueno, tengo la primera. 700. 6.034.48. 700. 6.000. O sea, 700, así. 400. Sí. No, sí, 6034.48. ¿Sí? ¿Leyó ese número? Ay, aquí no lo meten, o sea, eso mirando el tablero no lo van a poder hacer. Métanlo en la calculadora. ¿Alguien que me confirme ese número? Sí. Entonces, sobre S por, aquí tenemos 200. Ese, y que acompaña a la S. 31.5 S más y el 1 sobre C. $17.241.37. 17.241.37. No bota todos los decimales. Qué feo. Sí. Bueno, meta eso a la calculadora y lo simplificamos ahí. ¿40 punto qué? 95. Y Espere. ¿Qué me falta? Decimal. 002. No. Sí, está bien. Entonces, miren, ¿qué pasa con esta respuesta? Miren esto, me parece chévere que nos haya dado acá. Esta, o sea, yo escribo lo que me da singular, que es esto de aquí, por UET, menos 40.95 y una exponencial. Seguramente nosotros no metimos absolutamente todos los decimales, pero esto y esto realmente son lo mismo. ¿Sí? Entonces realmente lo que tendría sería 40.95 paréntesis 1 menos G a la y lo que está arriba. Entonces, analicemos antes de continuar qué nos está dando y qué representa este resultado y demás. Entonces, esta es la respuesta en el tiempo. Es un 1 menos una exponencial. O sea que cuando estamos en tiempo cero, en este tipo de respuesta, tenemos el exponencial vale 1, tendríamos 1 menos 1, 0, o sea que arrancamos en 0. ¿Vale? Y en la medida en que pasa el tiempo, este exponencial se va a volver un 0, hasta que esto se vuelve un 0 y terminamos en 40.9. O sea, esta respuesta empieza en 0 y termina en un valor. ¿Tiene sentido que empiece en 0? Sí, tenía que empezar en 0 porque la condición inicial de esta tensión era 0. Termina en 40.95. ¿Cuál debería ser el valor en el que termine esto? Acá. Pues fíjense que cuando pase mucho tiempo, como esto es un circuito en DC, entonces lo que va a suceder es que este capacitor va a terminar
comportándose más adelante cuando pase los 5 octavos como un circuito abierto. Y si termina comportándose como un circuito abierto, esto se va a abrir y por aquí no va a haber corriente y entonces toda esta corriente se va a venir por acá. ¿Vale? Y entonces esta tensión va a terminar teniendo la misma tensión que tiene esta resistencia. Verifiquemos si 3.9 por R medios da esa tensión. Tiene que dar 40-95. Si no, entonces la embarramos. Pero si da 40-95, entonces esto es correcto. Entonces esto es correcto. Ahora, ojo, yo les había dicho que esto era nuestro análisis a partir de ese cambio T. O sea que si yo si yo encuentro esa función y quiero escribirlo correctamente, pues aquí tiene que haber un desplazamiento. Esto realmente no es válido a partir de 0, esto realmente es válido a partir de T mayúscula. O sea que esta respuesta realmente debería desplazarse en T mayúscula. O sea que donde haya T, le resto menos T mayúscula para que quede desplazado. Acá, este de acá me queda menos T, y también esto debería ir multiplicado por un U de T menos T mayúscula. Yo no sé si allá alcancen a ver. Igual ya voy a copiar allá más grande porque vamos a necesitar. Bueno, voy a borrar esta parte. Listo. Entonces, volvamos a lo que el problema me pedía. Yo ya tengo la expresión de la tensión en la bobina. La tengo escrita acá. La tensión en la bobina es igual a 54.6 a la menos 15.555.55 T UDT. Y también acabo de encontrar la tensión en el capacitor. Y este se vale. Cuatro, 547. Pero entonces estaba desplazada por la T mayúscula. Listo. Entonces el problema me decía, me preguntaba, por aquí está el problema, me preguntaba ¿cuál debe ser el valor de T para que 63 microsegundos después de T esos dos valores sean iguales? O sea, básicamente pasa lo siguiente: en T igual a 0, esa tensión tiene un comportamiento así, tiene un exponencial que arranca en 54.6 y va a empezar a decaer. Y esa arranca en 0. La otra tensión comienza en 0 y sube hasta 49, pero eso comienza a ocurrir a partir de T mayúscula, por acá. Entonces esa comienza en 0 y luego va a subir por allá hasta un valor. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser T para que este instante en el que ellas se crucen, porque son iguales, para que ese instante ocurra 63 microsegundos después de T? Entonces lo que tenemos que hacer es darle valores y reemplazar. O sea, lo que estamos diciendo es la expresión de la tensión en la bobina, que es 54.6 E a la menos 15.555.55 en el instante de tiempo
T, conozco, más 63 por 10 a la menos 6 tiene que valer igual. Mire que este instante de tiempo de acá es T más 63. Entonces, esa tiene que valer lo mismo que va a valer esta de acá. Pero entonces miren, este instante de tiempo de acá, este punto de aquí, es el punto T más 63. ¿Vale? Ese es el tiempo T más 63. O sea que si yo lo reemplazo aquí, tendría T más 63 menos T. O sea que sería como poner esto que estoy resaltando como 63. ¿Por qué no pongo los VTs acá y acá? Porque ese VT va a ser un 1 y ese VT va a ser un 1. Entonces ahora tengo todo numérico y lo único que tendría que hacer es meter la calculadora para encontrar este. ¿Qué le recomiendo yo para hacerlo? Primero, los dos consejos para hacerlo más rápido en una Casio de esto. En una programita es fácil, pero si lo van a hacer en una Casio, recomendación, evalúen esto y guárdenlo como una variable. ¿Sí? Este número de acá, guárdenlo como otra variable. Este número de acá, si quieren, guárdenlo como otra variable y este como otra variable. Y luego arman la ecuación con la variable. Se van a demorar mucho menos que... Porque luego si la tortean por aquí en un signo, no sé qué, se quedan ahí buscando. No, pues. Y listo. La calculadora les encuentra ese resultado. Consideraciones para no equivocarse en este problema. Tener mucho cuidado con el por 10 a la menos 6. Hay que ponerlo. Si usted no lo pone, es como si el 63 fuera segundos, y entonces ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, y este negativo, obviamente, pero bueno, eso. Sí, listo. Ahí encontrarían la T. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo? Después de que mayor tema la transformada, la aplicar el desplazamiento a las fuentes. O sea, aplicamos el desplazamiento a la respuesta en el tiempo. ¿Y cómo lo aplicamos? Poniéndole este menos T. O sea, la fuente, digamos que la fuente, esta es una fuente en DC que está activa todo el problema, siempre. Entonces, a mí, como para el planteamiento a partir de T mayúscula, que es este que está acá, me interesa como un U de T. O sea, ella siempre fue 3.9, pero a partir de T mayúscula es también 3.9. Entonces yo la analizo como si fuera un 3.9 por U de T. Por eso la dividí en S. ¿Sí? Encontré todo, encontré la expresión del dominio de T, pero yo sé que este cambio no ocurre en 0, sino en T mayúscula. Y por eso, en el dominio del tiempo, en la respuesta final, se desplaza. Esta parte hubiera sido una actividad solo si al final ahí se hubiera tocado ya la yo recomendaría que no. A mí me parece que cuando un cambio en un problema no ocurre en tiempo cero, el camino más fácil es resolverlo y plantearlo como si fuese un cero de mentiras, encontrar la respuesta en el tiempo y aplicar el desplazamiento. Eso es lo más fácil para hacer. Es mucho más difícil si uno le mete el desplazamiento en el dominio de la frecuencia. Me parece a mí mucho más fácil asumir el cero y desplazar aquí al final. Entonces lo recomiendo. Lo recomiendo porque hace más. Listo. Bueno, allá encuentran el valor. Ya eso es meter a la calculadora. ¿Preguntas sobre el planteamiento? ¿Alguien quedó confundido con estos valores? ¿O? Sí, ¿cómo ponen los tiempos ahí? Bueno, los tiempos se ponen así. El problema me dice que las dos funciones se encuentran 63 microsegundos después de t. O sea que las funciones se encuentran en t mayúscula más 63. Por eso esta de acá quedó escrita así. T es t mayúscula más 63. ¿Listo? Y esta, pues lo mismo. Esta t es t mayúscula más 63. Pero como tiene un desplazamiento, esa t mayúscula por la t mayúscula se cancela y quedó solamente en 63. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces terminamos por hoy. Mis estudiantes, bueno, nos vemos ahorita en el CENTIC, que vayan y desayunen o coman algo y unos minutos nos vemos. ¿Preguntas virtuales? Bueno, si no,